refiere a las actividades de estudio y laborales en las que se involucrarán los jóvenes y las nuevas generaciones, y estos ya están considerando lo que va a pasar con el mundo, lo que ya está sucediendo, con el mundo del trabajo, con sus sueños, con sus deseos, y están mirando los nuevos sentidos e interpretaciones posibles. Hoy en día, las personas en el campo de la orientación vocacional deben tener en cuenta que deben enfrentar el futuro, que para enfrentar el futuro hay que tramitar solicitudes paradójicas. Se nos exige ser más competitivos, ser más resilientes, estar constantemente preparados y adecuados a oportunidades inesperadas, para ser autónomo, incluso sin un capital real para poner en juego. Ello implica, a su vez, tener que ayudar a reflexionar sobre las formas de afrontar algunas amenazas globales, como en esta época de post-pandemia que estamos viviendo, con profundización de las brechas sociales, erosión de la democracia, amenazas bélicas, colapso ecológico-ambiental, destrucción de los recursos naturales, agigantamiento de las desigualdades, concentración de la riqueza y el poder, el impacto de las tecnologías en el mundo del trabajo y la presencia de condiciones de trabajo cada vez más precarias y cada vez menos estables, lo que conlleva la pérdida de calidad de vida y crecientes vulnerabilizaciones que adelgazan y desvanecen toda esperanza por el futuro. Nos encontramos así inmersos en una forma de sociedad y en lo que Nancy Fraser ha denominado como capitalismo caníbal. El concepto de capitalismo caníbal es una metáfora provocativa utilizada por Fraser para describir una fase específica del capitalismo caracterizada por la explotación y el despojo a gran escala. Algunas de las principales ideas relacionadas con el capitalismo caníbal incluyen: la acumulación del capital no se logra principalmente a través de la producción y la inversión productiva, sino a través de la explotación y saqueo de recursos humanos y naturales. Se aprovecha de las crisis y de la desigualdad para obtener ganancias. En este contexto, Fraser sostiene que el capitalismo tiende a mercantilizar cada vez más los aspectos de la vida, incluyendo la educación, la salud, el medio ambiente y las relaciones sociales. Todo se convierte en una fuente de ganancia económica. El capitalismo caníbal, a su vez, agudiza la desigualdad económica y social, ya que concentra el poder y la riqueza en manos de unos pocos, mientras que excluye a otros de beneficios económicos y sociales. También destaca la crisis ecológica como una característica central del capitalismo caníbal. La explotación insostenible de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente son inherentes a este modelo económico. La idea de capitalismo caníbal se utiliza como una crítica directa al neoliberalismo que promueve políticas de regulación, y de liberalización económica que, según Fraser, han exacerbado todas estas tendencias. A pesar de estas dinámicas destructivas, Fraser ve un papel activo en la resistencia y en los movimientos sociales en la lucha contra el capitalismo caníbal. Argumenta que la acción colectiva es esencial para poder oponerse a estas tendencias. Aboga por la necesidad de construir una alternativa, una que promueva la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la igualdad. Sugiere que esto implica repensar las estructuras económicas y sociales fundamentales. En un futuro próximo, no muy lejano, afrontamos una serie de amenazas y dilemas que nos desvelan, nos movilizan, nos preocupan y merecen nuestra atención. Derivaciones ideológicas neoliberales de la era actual. En las últimas décadas, el neoliberalismo ha influido de manera significativa en nuestras estructuras sociales e institucionales, aunque no siempre de manera positiva. Esta corriente de pensamiento, basada en doctrinas económicas y políticas diversas, ha moldeado nuestra forma de concebir la vida individual y social, y a menudo resultando en vulnerabilidades. La sociedad actual demanda un equilibrio entre la redistribución de la riqueza y la creación de la misma, así como entre la estabilidad social y la adaptación a diferentes condiciones socioeconómicas. No obstante, en las últimas décadas hemos visto cómo empresas multinacionales y grupos empresariales poderosos han priorizado los beneficios globales, a menudo a expensas de la dimensión humana, empleando estrategias como la deslocalización y la evasión fiscal. El enfoque económico se ha alejado de la producción tradicional hacia una mayor financiarización, lo que ha llevado a la explotación del capital en busca de enriquecimiento personal, sin considerar la inversión a largo plazo o la sostenibilidad de recursos naturales, especialmente en ausencia de regulaciones adecuadas. Hoy en día, una tendencia a mantener la intervención estatal para reintroducir regulaciones bancarias y financieras, así como normativas ambientales para empresas contaminantes, está en marcha. Sin embargo, este enfoque
ha priorizado la economía en detrimento de consideraciones sociales, éticas y de responsabilidad social. La desregulación excesiva, en nombre del libre mercado, y la privatización como la única estrategia viable, se han convertido en la norma, algo que está circulando mucho hoy en Argentina, ¿verdad? Se ha promovido la idea de que el bienestar individual se relaciona principalmente con la adquisición y el consumo de bienes, lo que ha llevado a que el mercado influya en diversos aspectos de la vida, fomentando la mejora constante y la competencia como motores del progreso social. El neoliberalismo, originalmente orientado hacia el liberalismo y el libre mercado, ha evolucionado para favorecer a monopolios y especulaciones financieras en detrimento de la mayoría. Las principales características incluyen desregulación, privatización, reducción de gasto social, políticas globalizadas que se han extendido por todo el mundo. Las élites económicas ejercen un poder significativo en la toma de decisiones políticas y económicas al establecer conexiones con figuras gubernamentales clave. También ha dejado huella en gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, planteando preocupaciones sobre la gestión de los datos personales y la manipulación de la opinión pública. Internet, que se lo conoce como el Ministerio de Propaganda, ha socavado la estructura democrática de la sociedad en favor de los intereses económicos de estas élites. El poder económico de estas multinacionales y las instituciones financieras a menudo superan a la de los gobiernos, lo que se refleja en la necesidad de un Estado que facilite condiciones específicas para su beneficio, como la explotación de los recursos, la reducción de derechos y de servicios públicos. El neoliberalismo busca excluir al Estado de la elaboración de políticas económicas y de bienestar social, lo que conlleva una menor carga fiscal para los ricos y la promoción de servicios privados en lugar de públicos. Además, busca debilitar a los sindicatos y fomentar la división entre los trabajadores, a menudo a través de la manipulación del lenguaje y la promoción de intereses individuales por encima de la solidaridad. En resumen, el neoliberalismo ha dado lugar a un poder económico desproporcionado ejercido por élites privadas, lo que ha llevado a una serie de políticas y prácticas que favorecen sus intereses a menudo en detrimento de la mayoría de la población. Este enfoque ha penetrado en todos los aspectos de la sociedad, desde la economía hasta la tecnología, la educación y la política. Ejemplo de ello es la comercialización de la educación y la orientación, la individualización de la responsabilidad, el énfasis en la empleabilidad, la reducción de recursos y servicios públicos y la profundización de las desigualdades sociales. A su vez, el impacto de la globalización y la financiarización, ¿no? El mercado financiero como el principal motor, también la robotización y la disrupción digital, todo lo que tiene que ver con el impacto en los nuevos empleos o la pérdida de los nuevos empleos. También el impacto de la inteligencia artificial y la gubernamentalidad algorítmica, ¿no? Aquello que se conoce como el perfilado y personalización algorítmica como modelo de negocio, el acompañamiento algorítmico de la vida, como dice Sadén, las estrategias de gestión de poblaciones, la predictividad de nuestros deseos e intereses, ¿no? A eso también se suma que en el mundo del empleo, el aumento de la precariedad la exacerbación de la competencia, el modelo de subcontratación, de externalización, de privatización, todos modelos que apuntan a una reducción en la calidad de vida. También, por otra parte, todo esto ha producido un aumento descontrolado de las desigualdades y lo que dice François Dubet, el pasaje a un nuevo régimen de desigualdades múltiples. Otro aspecto muy presente en este momento histórico es los mitos del periodo actual, la meritocracia y el autoempleo, dos modelos que son fuertemente sostenidos por este modelo social actual. Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos naturales y la necesidad de un Green New Deal. Todo ello conlleva a desafíos futuros, ¿no? Ya es reiterativo decir que vivimos en una época imprevisible, compleja, incierta. Hoy en día y en el futuro cercano nos enfrentamos a una profunda incertidumbre, complejidad y cambios constantes, además de una serie de crisis económicas, sociales y ambientales que tienen un impacto negativo en la salud y en el bienestar de las personas. Cada vez más investigaciones y estudios resaltan la creciente complejidad y imprevisibilidad que caracteriza el mercado laboral, las trayectorias profesionales, las carreras individuales, las teorías tradicionales sobre la carrera que se basan en enfoques psicométricos y de adaptación persona-entorno ya no son suficientes para orientar a las personas en la planificación de su futuro profesional. Las teorías del desarrollo y la toma de decisiones de carrera que surgieron durante todo el siglo XX se apoyaron en la noción de progreso lineal y predecible de la vida profesional, donde las características personal y la toma de decisiones se consideraban lógicas y deterministas.
La incertidumbre se veía como un estado temporal que podía mitigarse o eliminarse a través de la planificación minuciosa y reflexiva. La complejidad, por otro lado, se interpretaba como algo que podía controlarse al descomponerla en sus componentes individuales. Todas estas teorías concebían la vida profesional como una secuencia predefinida de etapas. Conceptos como la identidad de carrera, planificación de carrera, desarrollo de carrera y etapas profesionales se utilizaba para predecir cómo las personas se adaptarían a diferentes entornos laborales, asumiendo que tanto los contextos como los comportamientos de las personas eran estables. Sin embargo, esta concepción ha cambiado en el mundo caracterizado por la volatilidad y las transformaciones constantes. Es cada vez más claro que los fenómenos socioeconómicos son una compleja interacción de factores y variables. No podemos ignorar el papel fundamental de la complejidad en la gestión de la carrera, el desarrollo profesional y la toma de decisiones. El concepto de complejidad desempeña un papel crucial en las teorías de sistemas dinámicos. En la actualidad, los orientadores enfrentamos un entorno en el que debemos considerar fenómenos cada vez más complejos, además de que vemos que a las personas se las presiona cada vez para ser más competitivas y resilientes, se espera que estén constantemente preparadas para enfrentar oportunidades imprevisibles, incluso convertirse en trabajadores autónomos, a pesar de la falta de recursos reales para emprender esa vía. Es importante reconocer que muchas de estas situaciones resultan de elecciones a corto plazo o egoístas, que agotan los recursos, así como políticas que priorizan la gestión del presente y el mantenimiento del consenso, lo que en última instancia contribuye al agotamiento de los recursos naturales y al consumismo desenfrenado, poniendo en riesgo el futuro de nuestro propio planeta. Cuando se trata de pensar y planificar acciones de orientación en el contexto actual, es valioso considerar algunas reflexiones recientes en el campo de las ciencias sociales y de la economía. Esto puede impulsar el desarrollo de soluciones que no agravan aún más los problemas ambientales y al mismo tiempo se centren en aspectos sociales esenciales y en la garantía de recursos básicos para todos, como alimentos, agua, salud y energía, respetando los derechos humanos. En este enfoque se consideran dos fronteras, dos aspectos o fronteras clave, las fronteras internas o sociales y las fronteras externas o medioambientales, ¿no? Dentro de este marco existe un espacio intermedio en el que el desarrollo aún podría ser posible y sostenible, es decir, donde las necesidades sociales se satisfagan sin agotar los recursos naturales de manera irreversible. La orientación vocacional puede desempeñar un papel vital al guiar a las personas, o acompañar a las personas, mejor dicho, hacia carreras y elecciones de vida que sean socialmente beneficiosas y respetuosas con el medio ambiente. Puede contribuir a crear un equilibrio entre las fronteras internas y externas, promoviendo el desarrollo sostenible y alentando a las personas a tomar decisiones que beneficien tanto a la sociedad como al medio ambiente. Es cierto también que la orientación vocacional puede desempeñar un papel fundamental al fomentar la perspectiva más amplia de sostenibilidad de futuro, ¿no? En lugar de promover visiones de crecimiento y desarrollo que están exclusivamente centradas en el mercado y la competencia a corto plazo, podemos aspirar o podemos pensar en que las personas pueden aspirar a considerar una conexión más profunda entre el bienestar económico, el bienestar social y el bienestar ambiental. Por otra parte, también podemos acompañar el abordaje desde la educación y desde la orientación vocacional a la búsqueda de opciones laborales que tengan en cuenta la relevancia de los problemas globales y locales relacionados con el consumo de agua dulce, la conservación de la biodiversidad, la reducción de la contaminación, etc. Sin embargo, también es importante analizar campos que estén más cerca de la experiencia y aspiraciones de muchos de nuestros estudiantes, así como posibles trayectorias educativas y laborales que estén alineadas con valores y objetivos que promueven una mayor calidad de vida y bienestar social. Cuando decimos esto, decimos calidad de vida y salud, fomentar carreras de ocupaciones que contribuyan al bienestar y a la salud de las personas, como los profesionales de la salud, terapeutas, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, etc. En el campo de la educación, promover la enseñanza y la educación como carreras que tienen impacto significativo en el desarrollo de una sociedad y el empoderamiento de las generaciones futuras. La dignidad y la justicia, inspirar a los estudiantes a considerar carreras que aborden cuestiones de justicia social, derechos humanos y dignidad, como pueden ser los abogados, defensores de derechos civiles, trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, que apunten a la equidad y la inclusión, elecciones de carreras que luchan por la equidad de género, por la inclusión social y por la diversidad en todos los aspectos de la vida,
carreras de tecnología y desarrollo sostenible, explorar oportunidades en campos que utilizan la tecnología para abordar problemas globales y locales, como la sostenibilidad ambiental, la eficacia energética, la innovación tecnológica con un enfoque en la responsabilidad social, y la habitabilidad urbana, considerar carreras relacionadas con el diseño urbano, la planificación urbana y la arquitectura que contribuyan a la creación de ciudades más habitables y sostenibles. Al alentar a los estudiantes a explorar estas trayectorias, no solo se promueve su propio crecimiento y desarrollo, sino también se contribuye positivamente a la construcción de una sociedad más justa, sostenible y equitativa. La orientación vocacional desempeña un papel esencial en acompañar a los estudiantes hacia estas carreras que reflejen sus valores y aspiraciones personales, al tiempo que se abordan los desafíos cruciales a nivel global y local. Es evidente que a nivel internacional existe un creciente interés y discusión sobre el papel del asesoramiento de carrera y el diseño vocacional en la promoción de la inclusión, la sostenibilidad, el desarrollo, el trabajo digno, la justicia social y la protección de los derechos de todas las personas. Estas reflexiones son cruciales dado el contexto global actual y los desafíos que enfrentamos como sociedad. Algunos temas importantes que han surgido en esta comunidad científica son... Sergio, Sí, quedan unos minutitos nada más, ¿eh? ok, avanzo rápidamente. Digo, en defensa, digamos, plantearnos en defensa de la inclusión, de los movimientos feministas, de las diversidades sexuales, eh, en los movimientos LGBT, ¿no? En los movimientos de las minorías, de las diversas minorías y colectivos, pensarnos en el desarrollo de orientación sostenible como horizonte, también plantearnos desde un enfoque socialmente justo, ¿no? Que dicho sea de paso, es un modelo que creo que tal vez Marcelo lo pueda explayar un poco más o lo puede explicar un poco más, pero para poder decir, bueno, qué enfoque para la orientación vocacional, tomo a dos autores, por Sultana y Hooley. La orientación de carrera puede conceptualizarse como un servicio que refleja, promueve y facilita el status quo, o uno que se propone problematizarlo y desafiarlo imaginando un mundo que podría ser, cómo podría ser y debería ser, o preocuparnos por la justicia social en tiempos neoliberales, es decir, cuando nuestros propios deseos y nociones de lo que significa ser humano están moldeados por el discurso dominante del individualismo competitivo y posesivo y requiere una comprensión firme de cómo funciona la hegemonía y por qué es importante resistir, ¿no? Como para ir cerrando y ser breve, digo, tenía un poquito más, pero el tiempo es tirano. La idea que promuevo y que me interesa discutir acá es promover un activismo por nuestro futuro, imaginando otra vía posible para una visión cosmopolita global. Esto significa que como orientadores debemos ayudar a las personas, especialmente a los jóvenes, a desarrollar habilidades para comprender y manejar la complejidad y la heterogeneidad en el diseño de sus carreras y contribuir al desarrollo sostenible, inclusivo, igualitario y justo. Tener una mirada cosmopolita se vuelve esencial. Construir esa mirada en todas sus facetas es importantísimo desde el ámbito educativo. El diseño de futuros posibles también. Fomentar la conciencia crítica y evitar la aceptación pasiva de la información, de las noticias, de los prejuicios, ¿no? Fomentar la curiosidad y la imaginación, y también utilizar el activismo como una herramienta poderosa para impulsar el cambio social y político, y es fundamental para abordar los desafíos globales y locales que enfrentamos en la actualidad. Si ustedes vieron las fotos que yo fui utilizando como apoyatura, son todas fotos de los movimientos sociales principalmente generados por jóvenes y principalmente en Argentina, ¿no? El activismo puede ser una respuesta a sentimientos de indignación, de malestar y frustración por el estado actual de las cosas, y puede ser una forma efectiva de movilizar a las personas para que tomen medidas y trabajen juntos para lograr un mundo más justo y sostenible, ¿no? No quiero dejar de cerrar todas estas cuestiones diciendo que frente a un modelo social imperante debemos proponer una orientación vocacional diferente que no tenga como objetivo el Homo adaptus, tampoco el Homo economicus, tampoco el Homo consumens, pero sí un Homo ecologicus que debe imaginar en el contexto de la orientación vocacional apuntar a un futuro igualitario, sostenible e inclusivo, es en el que se reconoce recíproco, solidario, de futuro, por la atención que presta al bienestar a la comunidad y por su inclinación a favorecer el futuro, intentar anticiparse a lo que sucederá y regular en ese sentido y transformarse como agente de cambio, un comportamiento humano caracterizado por el respeto por la naturaleza dentro de su biodiversidad, que se empeña en proteger el medio ambiente valorizando en su cotidiano las acciones y proyectos de desarrollo sostenible. Todas estas razones, y por ello, en sentido personal, la orientación vocacional tiene que ayudar a las personas, especialmente a las generaciones más jóvenes, a diseñar su futuro de manera que permita salir de la niebla del presente
y proyectarse un futuro que debemos construir juntos de una perspectiva justa, inclusiva y sostenible, con el fin de garantizar un futuro mejor para todos. Y aquí cierro con la segunda parte del título, que es la construcción de nuevos imaginarios de la orientación, que significa conseguir un proyecto emancipatorio, contrahegemónico y de transformación ecosocial que tenga como horizonte la justicia distributiva, la justicia recognoscitiva, la justicia educativa, la justicia ocupacional, la justicia ambiental y la justicia intergeneracional. Muchas gracias y bueno, dejamos para después las preguntas. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Marcelo Afonso Ribeiro. Marcelo es doctor en Psicología Social y del Trabajo, profesor investigador de la Universidad de San Pablo, Brasil. Es experto en orientación profesional. Su ponencia es Construyendo conciencia crítica a través de la orientación en las escuelas. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo está silenciado. Perdón. Gracias, Miguel, por invitarme a esta importante conferencia de nuestro campo. Saludos a mis colegas de simposio, Sergio, Virginia, a todos y a todas de los participantes de este congreso. Para mostrar un poco de la cultura brasileña, podemos ver el cuadro más importante, pero en mi opinión, de un pintor brasileño llamado Abapuru, que fue pintada por Tarsila de Amaral. Tarsila describió el tema del cuadro como una monstruosa figura solitaria, de enormes pies, sentada en la llanura verde, y la mano sosteniendo la minúscula cabeza de peso pluma. Delante un cactus estallando en una absurda flor. Esta figura monstruosa representa el ser humano en interacción con la naturaleza y es la inspiración de mi presentación de hoy. El título de mi presentación es Construyendo conciencia crítica a través de la orientación en las escuelas. No está cambiando. Un momento. Pronto. A lo largo de mi intervención trataré los siguientes puntos, siguiendo en este camino. En primer lugar, plantearé algunos retos para una orientación más diversa. A continuación, presentaré el enfoque propuesto por mis colegas Ronald Sultanas, Tristan Hulley y Heath Thompson. Sergio ha citado en su ponencia también, estamos en sintonía, pienso. Con quienes han estado trabajando conjuntamente, centrado en la articulación entre orientación y justicia social. Sería la idea de las escuelas como importante ámbito de actuación para la orientación, seguido de un ejemplo de modelo de intervención comunitaria basado en la justicia social y la diversidad, y dos escenas de una intervención en orientación en las escuelas para ejemplificar el enfoque adoptado. Terminaré mi intervención señalando las acciones necesarias para cambiar la orientación hacia una práctica más diversa. Según Savickas, el mundo laboral postmoderno, los individuos deben responder e interactuar con oportunidades sociales ambiguas y ofertas sociales complejas. El mundo social y laboral se ha vuelto cada vez más flexible, heterogéneo, precario y complejo, donde conviven carreras estables, flexibles, precarias y híbridas. En este contexto, la búsqueda de la diversidad, de la interseccionalidad y de la interculturalidad es una exigencia contemporánea. Esta cuestión hará lugar a la búsqueda de nuevas formas de entender y abordar teórica y técnicamente las actuales demandas sociales y ocupacionales, porque los contextos emergentes producen nuevas preguntas y la necesidad de actualizar las intervenciones de la investigación y la orientación, como ha dicho Jean Guichard. De acuerdo con este escenario, presentado e impactado por la crisis pandémica,
¿Cuáles serían los principales desafíos para el campo de orientación del asesoramiento hacia una práctica más diversa? Basándome en una revisión sistemática de la literatura, propongo que los principales retos hacia una orientación más diversa son contextualizar las teorías y las prácticas, produciendo conocimientos situados, porque la mayor parte de las teorías son producidas en contextos muy distintos de nuestros contextos, entonces debemos contextualizar las teorías de nuestros conceptos, tratar la flexibilización o precarización del mundo sociocultural y laboral para responder adecuadamente a las demandas contemporáneas, ampliar y diversificar el público atendido para hacer una orientación basada en la diversidad, la interseccionalidad y la interculturalidad, ser capaz de generar, pero no con la posibilidad, ser capaz de generar esperanza, pero con la posibilidad real de cambio. No debemos olvidar ni pasar por alto las repercusiones de la pandemia, por lo que debemos centrarnos en tratar la crisis post-pandemia. Asumir y reconocer que las existencias y las realidades son plurales, tratar de buscar la defensa de los derechos con nuestras prácticas y, por último, incluir en nuestras prácticas proyectos de transformación social. Uno de los grandes problemas es que el mainstream contemporáneo de la orientación sigue centrado en la libertad de elección, la autonomía y la adaptación, lo cual es inviable como principios para una parte importante de la población de los países en desarrollo, como es el caso de muchos países latinoamericanos. David Bernstein dice que cuanto mayor es la desigualdad social, menor es la posibilidad de ejercer la libertad y la autonomía. Y la regulación puede ser opresiva para una gran parte de la población, por lo que no reducir el realismo a lo existente sería una acción necesaria, porque de lo contrario nos veríamos obligados a justificar lo que existe, por más injusto y opresivo que sea, como dice Paulo Freire. Tenemos entonces que reflexionar cuál es el proyecto ético y político que deseamos para orientación, generar emancipación o regulación. Planteamos que la orientación es personal y política, y por lo tanto tenemos que comprometernos en ambos los sentidos. Si optamos por una orientación más diversa, tendremos que promover esperanza ampliando las posibilidades, cuidar de las emergencias políticas existenciales, posibilitar la defensa de los derechos, de la alteridad, reconocer la existencia de diferentes formas de ser, existir y vivir, e não plantear uma prática regulamentária e se plantear uma prática emancipatória. Basada em Paulo Freire, devemos incluir imaginários e práticas contra-hegemônicas, proponer práticas que devem ser forjadas com outros e outras não para outros e para outras, e ajudar com a construção da consciência crítica através da orientação. Para poder afrontar os retos planteados, o enfoque proposto por Sultana Hulley e Townsend, centrado en la articulación entre orientación y justicia social, me parece pertinente e interesante. El enfoque propone 5 directrices para las prácticas de orientación. Construir la conciencia crítica, poner nombre a las opresiones, cuestionar lo que es lo normal, animar a las personas a trabajar juntas y trabajar en multinivel. El principio central es que no se puede ser la voz de la otra persona. Sigo viendo las escuelas como un importante ámbito de actuación para la orientación, porque es un espacio colectivo de desarrollo personal y social capaz de ser un espacio de transformación, aunque también es un espacio para reproducción. La escuela sigue siendo un lugar privilegiado de orientación. ¿Cómo podemos hacer de la escuela un lugar de orientación más diversa? Presentaré brevemente las actitudes claves para un modelo de intervención comunitaria basado en la justicia y la diversidad. Debemos, primeramente, trasladar de la esfera privada a la pública y de la organización en forma de sesiones individuales o en pequeños grupos a formas organizativas arraigadas en lo colectivo, haciendo posible que las formas colectivas de organización interactúen con lugares, comunidades y participantes concretos, para crear un camino que conduzca a nuevas posibilidades de participación con base en las escuelas. El orientador debe actuar como intermediario, más que como guía,
Así, las actitudes claves para un modelo de intervención comunitaria basado en la justicia social y la diversidad son, en mis estudios, en mis pensamientos, la primera actitud clave es conocimiento situado, porque planteamos que el conocimiento es siempre contextual y se construye a partir de la relación de todos los actores sociales involucrados. La segunda actitud clave es la visión de acciones interseccionales, considerando siempre a la persona como alguien con género, raza, etnia, orientación sexual, clase, edad, religión, etc. La tercera actitud clave es una intervención que se extiende a lo social, una práctica comunitaria, para ayudar a las personas a alcanzar objetivos educativos y laborales, compartiendo apoyos y actuando como intermediario de las relaciones entre ellos y los actores e instituciones de la comunidad. La cuarta actitud clave es la lógica de la construcción vía hermenéutica diatópica, en la que no se realiza a través de estrategias preestablecidas que se aplicaron en el momento de la orientación, sino una estrategia que se reconstruye a través de un proceso de co-construcción entre el orientador y los alumnos basado en los conocimientos y prácticas de ambos. Trabaja sobre esta base que se refiere ao processo de interpretação hermenêutica realizado em pessoas ou grupos em posições socioculturais diferentes e desiguales. En esta relación, el diálogo intercultural se genera entre conocimientos diferentes y desiguales. Por ejemplo, entre los conocimientos técnicos de los orientadores y los conocimientos cotidianos de los alumnos. La quinta actitud clave es la promoción del cambio narrativo, de posicionamiento social y validación discursiva, es decir, una orientación que genere cambios en la persona y posibilidades de transformación en el contexto para posibilitar el reposicionamiento social. Y por último, la asunción del alumno como sujeto de derechos, elecciones y discursos. Esta idea vincula la agencia con la ciudadanía, definiendo el sujeto como una persona capaz de regular su propia vida a través de una conciencia crítica sobre sus contextos, posibilidades y limitaciones, así como el lugar que ocupen las relaciones de poder y las formas de cambiarlo. La construcción de una conciencia crítica permite a las personas, en primer lugar, experimentar y comprender que las relaciones sociales son siempre políticas, representan distribuciones desiguales de poder y culturales, se produce en el medio. En segundo lugar, pueden darse cuenta del lugar que ocupan en las relaciones de poder. Por último, intento encontrar posibles alternativas para cambiar su situación mediante la construcción de proyectos de vida y trabajo decente. Esto debería construir la norma ética que sustenta una orientación más diversa. En síntesis, el objetivo principal de orientación es brindar apoyo para la co-construcción de un lugar en el mundo social y laboral, negociado a través de diálogo intercultural, mediado por el orientador, que debe ser visto como un agente comunitario más como un orientador de personas. Vejamos agora dos escenas de uma intervenção em orientação para ilustrar a proposta. As duas cenas têm lugar em escolas da cidade de São Paulo, acá em Brasil, que atendem a jóvenes de clases sociales bajas como parte de un programa de orientación en que el desarrollo de un proyecto de vida es el principal objetivo. El proyecto es llevado a cabo por profesores y supervisado por especialistas en orientación. La primera escena tiene lugar con una joven de 14 años que está pensando en convertirse en camionera, una conductora de camión. A todo el mundo le parece extraña su elección. El profesor encargado del programa de orientación le dice que debería ampliar sus posibilidades, pero nadie le pregunta por qué quiere ser camionera. Durante la supervisión, se recomienda cuestionar las razones de su elección y, sobre todo, evitar los prejuicios y la idea de que la universidad es siempre el mejor camino. Cuando la alumna explica por qué quería ser camionera, subyace un proyecto de vida. Su padre y sus tíos son camioneros. Ella conoce muy bien la profesión y dice que quiere ser camionera para continuar con la tradición familiar, pero sobre todo para ser la primera mujer de la familia en ser camionera, señalando un logro de género.
Asumir y reconocer que las existencias de las realidades son plurales torna tanto lo personal como lo político en la acción prevista y romper estereotipos dieron a la elección de la alumna un nuevo significado y una validación discursiva a través del programa de orientación. La segunda escena tiene lugar con un joven de 17 años que dice: voy a ser un médico de éxito. Como es de la clase baja, todos le desanimam diciéndole que no podrá aprobar el examen de ingreso, porque es más competitivo del país. Consciente de esto, el orientador señala que el proyecto de vida del alumno será difícil, pero si lleva a cabo de forma colaborativa, puede llegar a buen puerto. Recomienda al estudiante que busque una universidad, una organización no gubernamental especializada en ayudar a los jóvenes de clases bajas a preparar los exámenes de acceso a medicina y que concede becas a quienes las necesitan. En ese sentido, cuestiona lo que es normal y propone trabajar en multinivel en una intervención que se extiende a lo social, una práctica comunitaria. Em ambos casos, houve inicialmente uma regulação de gênero, da classe social e dos modelos culturais de êxito, que se replanteou durante o programa de orientação centrado em la diversidade, la interseccionalidade e la justiça social. Como conclusão, termino minha intervenção señalando que as ações necessárias para cambiar a orientação hacia uma prática mais diversa se basam em um cambio de paradigma, de la regulación mediante la adaptación a la emancipación mediante la transformación. Tiene que generar un cambio de la representación social de orientación entre los profesores, las familias, los estudiantes y la sociedad en general para poder emancipar, no solo regular. Tiene que preparar los orientadores y las orientadoras para este cambio. Tiene que reconocer y legitimar las diferentes formas de ser, existir y vivir, e construir práticas de orientação comunitárias, coletivas, dialógicas e basadas em la diversidade, la interseccionalidade e la interculturalidade. Cierro minha intervenção com outro quadro de Tarsila chamado Antropofagia, que é o homem do quadro Apuru, mesclado com uma mulher para criar o mundo como um híbrido, mais diverso, mais interseccional, e uma imagem de minha universidade em Brasil. Muchas gracias, como se dice en portugués, muy obrigado. Muchas gracias Sergio. Y como siempre, dando tu presentación en español, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar a la tercera participante, a Virginia Brignoni. Virginia Brignoni es, al igual que yo, somos de Uruguay. Virginia es psicóloga educacional, tiene un posgrado en dificultades del aprendizaje y psicoterapia de niños y adolescentes, es magíster en educación. Ella desarrolla su actividad laboral en centros educativos, en clínica de salud mental y la clínica psicopedagógica, y es profesora en la Universidad Católica del Uruguay. Además, Virginia integra equipos de orientación en instituciones educativas. Somos compañeros, tenemos la suerte de ser compañeros en una institución educativa conformando el equipo de orientación educativa. Bueno, Virginia va a presentar los equipos de la orientación y la educación inclusiva acerca de las adecuaciones curriculares en educación media y las subjetividades en juego. Gracias. Bueno, gracias Miguel. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir esta ponencia hoy con mis compañeros y bueno, poder transmitirles algo de lo que tiene que ver con la tarea que cotidianamente desempeño junto a un grupo de profesionales también que acompañan. Miguel forma parte también de ese grupo. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si podemos ver acá la presentación. Denme un segundito. Ahí. Bien. El título del presente trabajo
nos acerca a los puntos centrales que queremos compartir en la jornada de hoy. El rol de los equipos de orientación en el proceso de la inclusión, específicamente en lo que concierne a la adecuación curricular, posibilita mejorar esta respuesta que desde el Estado se propone para atender a la diversidad del alumnado. En nuestro país, la necesidad de contar con equipos de orientación dentro de los centros educativos queda explicitada en la Guía de Adecuaciones Curriculares, un documento oficial publicado en el 2017 por el Consejo de Educación Secundaria, un organismo del Estado uruguayo, en donde se considera a los equipos de orientación como dispositivos necesarios para el cambio educativo, que tienen entre sus funciones la de definir qué tipos de adecuaciones son necesarias para cada estudiante. Veremos más adelante que la intervención de los equipos de orientación excede esta funcionalidad, incluso en lo que concierne a la adecuación curricular. Los equipos de orientación son entendidos entonces como un motor para el cambio educativo y como una potente herramienta que posibilita avances en el camino de la inclusión. Sin embargo, la realidad educativa uruguaya, especialmente en los contextos más vulnerables, deja en evidencia la poca presencia de estos equipos dentro de los centros, mostrando las contradicciones existentes en este campo. La diferencia entre lo público y lo privado es significativa. Mientras que la mayoría de los centros educativos, de los centros privados, cuentan con un equipo de orientación educativa dentro del centro, muy pocos lo tienen en la órbita pública. Visibilizar el trabajo que estos equipos llevan adelante, compartir experiencias e inquietudes en torno a la tarea, reflexionar acerca de las articulaciones entre la teoría y la práctica, integrar la dimensión conflictiva de estos temas, investigar, publicar, difundir, nos permite a nuestro entender avanzar en este ideal de un equipo de orientación en cada centro educativo. El propósito de la inclusión educativa es ofrecer oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los jóvenes, asegurando, además de la presencia, la participación y el bienestar dentro de los centros. De este modo, se sitúa a la persona del estudiante en el centro de la propuesta educativa, considerando su historicidad y el contexto familiar y social en el que se desarrolla. Esto implica reconocer los diversos modos en que se constituyen las subjetividades, reconocer las necesidades emergentes, comprender las vicisitudes que los atraviesan, en definitiva, personalizar el proceso educativo. La orientación educativa y los equipos de orientación considero que tenemos mucho que aportar a este propósito. Asumir los desafíos de la inclusión conlleva una permanente interpelación acerca de las formas en que damos la respuesta a la diversidad. Interpelación que impulsa las transformaciones necesarias. A continuación, esbozaremos, en primer lugar, algunas de las transformaciones que se vienen sucediendo en nuestro entorno, en el ámbito de la educación inclusiva. Luego expondremos algunos datos que se desprenden de la tesis de maestría realizada por quien les habla acerca de cómo se conciben las adecuaciones curriculares, cómo se implementan, cómo se diseñan, con qué barreras nos encontramos en su implementación y qué oportunidades se generan a partir de las mismas. ¿Y cuál es el rol de los equipos de orientación dentro de las adecuaciones curriculares? Por último, veremos cómo desde la génesis misma de las adecuaciones curriculares, la consideración de las subjetividades de los actores involucrados adquiere una especial relevancia. La educación, actualmente centro del debate en nuestro país, debido a la reforma en curso, ha estado atravesada en las últimas décadas por un lento
pero persistente recorrido en el camino de la inclusión, en el reconocimiento de la diversidad humana y de las subjetividades en juego. La oferta educativa homogénea y rígida, basada en la transmisión de saberes, la ausencia de miradas puestas sobre las singularidades de los enseñantes y de los aprendientes, y la dualidad sujeto-objeto de conocimiento, han dado lugar a una mirada signada por el paradigma de la complejidad y los principios de la inclusión, donde se nos invita a pensar sobre las diferentes dimensiones de lo humano, los diferentes modos de enseñar y de aprender, y la confluencia de estas dimensiones en la construcción de las subjetividades. En los últimos 15 años, el Estado uruguayo ha impulsado algunos cambios a partir de la aprobación de la Ley General de Educación en el año 2008, que recoge en su contenido los principios básicos de la inclusión y que fuera seguida posteriormente por la creación de organismos, ¿no? Se crea el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se crea el DIE, el Departamento Integral del Estudiante, y aprobación de leyes y protocolos para favorecer la inclusión educativa. Este recorrido ha sido acompañado por las iniciativas que desde dentro mismo de los centros educativos impulsan el cuestionamiento sobre las prácticas, promueven las investigaciones, favorecen la producción de conocimiento y la divulgación científica, convirtiéndose en un potente motor para la transformación del sistema educativo. Con respecto a las adecuaciones curriculares, quienes hace más de 2 décadas venimos desarrollando parte de nuestra labor profesional en centros educativos, desde los equipos de orientación precisamente, hemos sido partícipes de estas transformaciones. El acompañamiento a los estudiantes desde estos equipos ha cambiado también, tanto con respecto a los profesionales que lo llevan adelante como a la manera en que se lleva adelante. El reconocimiento de las subjetividades de enseñanza y aprendientes en sintonía con los principios de inclusión han guiado dicho acompañamiento, orientando los esfuerzos que se realizan desde dentro de los centros educativos para poder atender a las necesidades de los estudiantes más vulnerables. Las preguntas de investigación que originan la tesis referida en la introducción surgen a partir del interés por mejorar dicho acompañamiento, es decir, el acompañamiento de aquellos alumnos que necesitan adecuación curricular. Algunas investigaciones relevadas en relación a este tema dejaban en evidencia que la inclusión de los adolescentes en los centros educativos de enseñanza secundaria en nuestro país era un hecho constatado. Sin embargo, no había datos muy claros acerca de cómo se podían sostener las exigencias que los procesos de inclusión educativa implican. En ese sentido, desde el ámbito educativo, aparecía la preocupación en torno a la ausencia de directrices específicas y consensuadas sobre el modo de implementar la adecuación curricular, herramienta que de alguna manera el Estado promovía. Entonces, las investigaciones mostraban que había una demanda reiterada, sobre todo desde el ámbito docente, acerca de, bueno, la necesidad de poder entender y trabajar juntos en cómo mejorar el acompañamiento y las adecuaciones curriculares. Ante esta realidad, nos propusimos investigar cómo se estaban concibiendo las adecuaciones en el contexto educativo y fuera de este, cómo se estaban instrumentando, con qué resultados, qué barreras se identificaban en su implementación y qué oportunidades entonces se generaban a partir de las mismas. Los resultados obtenidos mostraron que las adecuaciones curriculares son concebidas como un recurso valorado en sí mismo, reconocido como necesario y complejo, tanto en su concepción como en su diseño. Concebido en el marco del DUA, se entienden las adecuaciones curriculares como un complejo dispositivo de acompañamiento a los alumnos que por diversas razones necesitan puentes que favorezcan sus aprendizajes y su bienestar dentro del centro educativo.
Dicho dispositivo está conformado por diferentes elementos donde interactúan distintos agentes dentro y fuera del centro educativo. La adecuación curricular puede pensarse a sí mismo como un proceso de intervención que acompaña la trayectoria educativa del alumno a lo largo del tiempo, flexible y modificable. Esta modificabilidad depende de una evaluación continua, donde se consideran la respuesta del alumno a la intervención en curso y las nuevas necesidades que puedan surgir en la interacción con lo que se aprende. La construcción del dispositivo se origina y se sostiene a partir del conocimiento del alumno, de su estilo de aprendizaje, de sus necesidades, de su contexto y de un pensar colectivo y singularizado que orienta la toma de decisiones necesarias para su implementación, casi como un traje a medida. Si bien algunas de las decisiones inherentes al dispositivo se toman para facilitar el acceso a la currícula básica o implican realizar ajustes o modificaciones en algunos de los elementos de la currícula, el alcance de dicho dispositivo excede lo meramente cognitivo, atendiendo también las necesidades afectivas y vinculares del alumno. Las adecuaciones forman parte del proyecto de centro y comprometen en mayor o menor medida a todos los integrantes de la institución educativa. Cada agente que interviene desde su rol específico, es decir, docentes, acompañantes terapéuticos, coordinadores de nivel, equipo de orientación, dirección, colabora en que este dispositivo pueda llevarse adelante, conformando un gran andamiaje dentro de los centros. Los acuerdos que se realizan con el alumno son necesarios para que éste pueda involucrarse más en sus procesos de aprendizaje. Por fuera del centro, los aportes que brindan los equipos externos también orientan la toma de decisiones inherente a la adecuación curricular. Los acuerdos realizados con las familias y la colaboración de estas facilitan asimismo el acompañamiento del alumno dentro del centro. Aunque no se manejan protocolos de actuación para su instrumentación, de hecho se observan similitudes en los diferentes centros relevados con respecto a los agentes que intervienen en el diseño de la adecuación y en el proceso de implementación de la misma. En cuanto a los equipos internos, referidos como equipos de orientación u equipos psicopedagógicos, estos cumplen un rol central en el diseño y en el seguimiento de la adecuación curricular, articulando con todos los agentes involucrados, apuntalando tanto a los estudiantes como a los docentes, como a la dirección. Gran parte de las decisiones que se toman en relación a las adecuaciones curriculares se nuclean desde los equipos de orientación con el aval de la dirección. Se señala asimismo el rol del coordinador o del adscripto como un agente fundamental para el seguimiento diario de los alumnos y como nexo directo con los docentes y con el equipo de orientación. Los docentes aparecen como los agentes centrales que intervienen durante la etapa de implementación en aula de estas adecuaciones. Con respecto a las diferencias encontradas, pareciera que las posibilidades de implementación de las adecuaciones curriculares están en estrecha relación con los recursos internos con los que cuenta cada centro educativo. A partir de los datos obtenidos, queda en evidencia la complejidad inherente al dispositivo. Incluso aquellas instituciones que tienen recursos y experiencia en su implementación dan muestra de las necesarias articulaciones que conlleva y de la cantidad de actores que demanda. Sin duda, estos aspectos no son menores al momento de extrapolar estas necesidades a otros contextos. A partir de estos datos, podemos considerar, en primer lugar, que el complejo entramado inherente a la adecuación curricular evidencia la necesidad de continuar estudiando y analizando las diferentes formas de acompañar a la diversidad en las aulas. En segundo lugar, es oportuno señalar que la participación de diferentes agentes necesariamente implica
el reconocimiento de diversas subjetividades en juego. Y por último, consideramos relevante destacar que si el dispositivo de la adecuación surge y se construye a partir de las necesidades del alumno, el conocimiento de ese alumno se torna ineludible. Acerca de las subjetividades adolescentes, podemos decir que en el campo de la psicopedagogía clínica, este reconocimiento a las subjetividades se presenta desde sus orígenes como una de las características constitutivas de la psicopedagogía. Quienes trabajamos no solo en el ámbito de la clínica psicopedagógica, sino también en el ámbito educativo, sabemos del profundo impacto que tienen las experiencias vividas dentro de los centros en la construcción de las subjetividades adolescentes. El vínculo que establecen con el aprendizaje, con los educadores, con los pares, el reconocimiento por parte de los referentes adultos y lo que estos les devuelven, deja una impronta significativa en la percepción de sí mismos como aprendientes y en su sentimiento de competencia, uno de los pilares de la autoestima. Nos preguntamos al respecto, ¿qué sucede cuando el aprendiente no se siente competente debido a las dificultades que experimenta frente al aprendizaje? ¿Qué impacto tiene este no sentirse competente en la construcción de su subjetividad? ¿Qué reconocimientos necesita por parte del enseñante para constituirse como persona reconocida en su singularidad, pensante y competente? ¿Cómo inciden las subjetividades de los enseñantes en las subjetividades de los aprendientes? ¿Qué papel juega el deseo de aprender en la construcción de dichas subjetividades? ¿Qué vínculo establecen estos adolescentes con el aprendizaje? ¿Qué reconocimientos necesitan para empoderarse y llevar adelante los docentes prácticas que facilitan la inclusión educativa? ¿Dónde queda el deseo de aprender cuando el aprendizaje se constituye en una fuente de malestar y frustración constante? Es desde el ámbito de la clínica psicopedagógica y desde los equipos de orientación educativa, a partir de una mirada asignada por el reconocimiento de los diversos modos de construcción de las subjetividades adolescentes, que se originan y se intentan responder estas interrogantes que nos interpelan cotidianamente. Es desde estos contextos desde donde podemos ser testigos privilegiados de algunas de las diversas transformaciones que se van dando en la construcción de estas subjetividades adolescentes y del papel que juega la propia autopercepción como sujeto aprendiente en dicha construcción. Es desde estos ámbitos también que intentamos dar un espacio de escucha activa, abierta a la interrogación, para fortalecer los pilares sobre los cuales se sostiene la autoestima adolescente, esa que será vapuleada por los vaivenes inherentes a la etapa vital por la cual transitan. Y finalmente, es desde los equipos de orientación educativa, específicamente trabajando en red con los diferentes actores involucrados, que podemos intervenir y tratar de entender las vicisitudes propias de estas transformaciones y apuntalar los procesos de integración, de aprendizaje y crecimiento de los jóvenes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea es poder destinar unos minutos para pensar juntos y por ahí si las compañeras también del Congreso quieren participar. Bueno, primera cosa, este simposio se llamaba Ampliando las fronteras de la orientación. Yo convoqué a Virginia y a los compañeros para poder charlar sobre esto, ¿no? Sobre intervenciones desde la orientación que nos parecía que podían ser interesantes para pensar en, bueno, cómo estamos tratando de ampliar las fronteras de las intervenciones, digamos, clásicas de la orientación. Por un lado, Sergio nos habla de este tiempo. A ver, es interesante porque no nos habla de la pospandemia, en realidad. Nos habla de este tiempo en el que estamos inmersos. Y él habla del
del capitalismo caníbal. A mí me hace acordar a una investigación que hicimos hace algunos años, de la cual Virginia participó también, donde les pedíamos a los adolescentes que dibujaran el mundo adulto. Y eran adolescentes que tenían distintas trayectorias educativas. ¿Tá? Y la gran mayoría de ellos dibujó un mundo adulto que les resultaba opresivo. Los adultos se pasan trabajando, se pasan preocupados por sobrevivir, pagar las cuentas, y no disfrutan, no tienen tiempo ni para estar con la familia, ni para hacer cosas que les gustan. Estábamos trabajando con adolescentes de capas medias, pero lo que nos resultó llamativo es esa mirada tan desesperanzadora de los adolescentes respecto al mundo. Y decíamos, bueno, cuando nosotros teníamos la edad de ellos, pensábamos que el mundo iba a ser mejor. Y ellos están pensando que no quieren ser adultos, y por eso obviamente eso condiciona también que se piense en ellos en cómo van a vivir en este mundo. Entonces me acordé de esto, ¿no? Y lo que decía Sergio es, bueno, tenemos que fomentar en ellos la curiosidad, el pensamiento crítico, que se cuestionen si esta realidad que están viviendo es la realidad. Algo de esto también decía Marcelo, ¿no? Marcelo hablaba de los conocimientos situados, que decía que el conocimiento siempre es contextual, y mencionaba algo que Julio González Bello, un colega que hemos perdido este año, un referente para todos nosotros, él insistía, nosotros no podemos adoptar los conocimientos que vienen del norte, que son conocimientos que han sido generados en otros contextos, no en contextos latinoamericanos. Y esto no es enfrentar al norte y decir son nuestros enemigos, es decir, esos conocimientos tienen que ver con otras realidades, y nuestras realidades son la de inmensa mayoría de latinoamericanos que no tienen acceso a lo mínimo. A ver, en el trabajo de Virginia habla de la frontera interna. ¿Cómo hacemos para trabajar con estos estudiantes que están inmersos en el sistema educativo y que tienen una vulnerabilidad importante que tiempo atrás los hacía ir quedando por el camino, ¿no? Dificultades pedagógicas, dificultades emocionales. Nosotros trabajamos cotidianamente con alumnos que sabemos que hace 10 años iban quedando por el camino, se iban perdiendo, y hoy continúan y quizás con suerte lleguen a la educación básica de nuestro país, porque para trabajar en empleos que ni siquiera son de calidad, y Marcelo hablaba de empleos realmente, no decía ni siquiera de calidad, ¿no? Un trabajo decente, decía, ¿no? Para un trabajo decente en Uruguay se le pide que termine bachillerato a un chiquilín. ¿Tá? Esas paradojas de nuestro sistema, ¿no? En el sistema en el que estamos. Hay que ser bachiller, pero como dice Virginia, en los equipos de orientación no están en la enseñanza oficial. Entonces, los chiquilines van quedando por el camino, y los que llegan a bachillerato en nuestro país son la minoría. Entonces, esa es la realidad de Latinoamérica. Y lo que plantea Marcelo del trabajo en la escuela, lo que plantea Sergio, tienen que ver con trabajar con estos jóvenes, con estos niños que pertenecen a las capas populares y requieren de otro tipo de intervenciones. ¿Tá? Eso es muy importante. Quienes hemos trabajado en ámbitos comunitarios sabemos que para algunos chiquilines la educación es como una especie de lujo. ¿Tá? Y Marcelo ponía en inglés, en una de sus imágenes, la posibilidad no es un lujo. Y eso es lo que tiene que ser nuestro norte. Pensar que las posibilidades no pueden ser un lujo de un sectorcito de la población que acceda a esto. ¿Tá? Bueno, eso era un poco esto de ir tejiendo un poco entre las tres presentaciones. No sé si los compañeros quieren agregar algo o si ¿Te parece? a ver, preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo me quedaba pensando un poco en la presentación de recién de Virginia, porque bueno, en nuestro país, y sobre todo lo que es provincia de Buenos Aires, el término de adecuación curricular se dejó de usar, ¿sí? Porque eso tuvo digamos, fue un avance muy significativo porque permitió el ingreso, ¿sí?, de estudiantes en situación de discapacidad a la escuela común, ¿sí? Y venía muy de la mano de
el concepto de necesidades educativas especiales. Hoy, desde un modelo más social, hablamos justamente de las barreras, ¿sí? Y son barreras para el aprendizaje y la participación. Pero está muy bien reflejado, Virginia, en tu ponencia, esta idea de cómo, si bien se parten de esas necesidades específicas, ¿no? Llama Liliana Pantano, es importante todo el trabajo y la articulación necesaria de todos los actores que acompañan esa trayectoria educativa, ¿sí? Haciendo especial hincapié, obviamente, en los equipos de orientación, ¿no? Esto que vos mencionabas recién, bueno, ese espacio puente, y esto que Miguel también decía, bueno, que hoy en día, y también sucede en nuestro país, pueden estar incluidos, ¿sí? En un sistema educativo que años atrás hubieran quedado mucho más en los márgenes, ¿sí? Obviamente, trabajando todo el tiempo con las dificultades, y muchas veces representaciones, que son las principales barreras para decir, bueno, estos niños o estos adolescentes no deberían estar en este espacio. Así que bueno, me quedaba un poco pensando en este concepto que para nosotros en nuestro país y sobre todo en la provincia es un concepto que ya no utilizamos, pero quedó muy claro en tu exposición, digamos, cómo lo planteaste. Acá viene Mirta a hacerte una consulta. Nosotros, antes de la consulta, también hoy por hoy se ha empezado a hablar de el DUA y la necesidad de generar espacios diversos con propuestas diversas, pero la investigación que yo hice, que fue en el año durante la pandemia, muestra que en realidad inscriptas en el marco del DUA, las adecuaciones como puentes para promover los aprendizajes y el bienestar siguen vigentes y por más que se puedan promover en entornos diferentes, con actividades diferentes y, bueno, teniendo en cuenta los diferentes estilos, hay alumnos que necesitan un andamiaje más personalizado. Entonces, por eso nosotros en nuestro país manejamos las dos terminologías. Hola, hola Miguel, ¿qué tal a la distancia? Hola, cada uno de ustedes. Bueno, no, en lo que estabas diciendo recién me parece muy bien. Casualmente estuvimos ayer con ese tema, porque el tema de la adecuación tecnológica, y me parece importante lo que decís de la intervención personalizada, que en cierta medida ha sido un poco el eje en relación a lo que significa un poco el tema de la inteligencia artificial y la posibilidad de la intervención personalizada que está para nosotros en nuestra disciplina muy atravesada. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de que comentaban ustedes, el tema de la necesidad de que todo joven ahora para conseguir un empleo decente, decente entre comillas diríamos, se necesita tener el certificado de la escuela media o básica, pero realmente que hay certificados y certificados, porque hay muchos programas, muchas organizaciones, hay muchos programas para que lleguen a finalizar la escuela media y después nos encontramos que los conocimientos, los contenidos de la escuela media los tienen muy diferentes unos a otros y que eso después significa también una problemática dentro de lo que significa el empleo formal o el empleo decente. ¿Alguno de Bien, los compañeros quiere aportar algo más? ¿quieren, claro, los Marcelo, expositores Sergio. quieren aportar algo más? Una pregunta acá. No, no es una pregunta, buenas tardes, es un comentario, algunas cosas que quedan como ahí en el aire de lo que ustedes dicen. Por supuesto que compartimos ahí una mirada que es regional, ¿no? Que está marcada por grandes desigualdades de nuestros contextos y que nos hacen pensar de otra manera en algunas cuestiones. Me gustaba esa idea de la frontera interna que decías recién, Miguel. Y bueno, ¿y cuáles serían los obstáculos por ahí como para esa mirada cosmopolita de la que hablaba Sergio, o que también quedó como esbozada ahí
en lo que planteaba Marcelo, ¿no? ¿Por dónde va esa mirada cosmopolita? ¿Hacia dónde los obstáculos de esa frontera interna en nuestras regiones? Y cómo pensar un horizonte ahí, ¿no? Eso me quedaba pensando de lo que decían, que agradezco un montón su presentación. Bueno, tomo la palabra yo, no sé si Marcelo querrá después. Lo que planteo o lo que propongo en términos de cosmopolita, digamos, no es de mi autoría, pero sí, digamos, la tomo como propia, pero tiene que ver, digamos, con algo que Ulrich Beck venía insistiendo ya fallecido, ¿no? Ulrich Beck, pero venía insistiendo en esta cuestión de que las generaciones que están naciendo, que nacieron post caída del muro de Berlín, son generaciones globales, es decir, el mundo se achicó y estamos cada vez más interconectados, estamos cada vez más socializados en un pequeño mundo y compartimos muchas cuestiones en común, y ahí tiene que ver lo que decía Marcelo Rivero con la interculturalidad, que tiene que ver con compartir situaciones comunes, con situaciones generacionales también, ¿no? El poder enriquecernos con otras culturas, con otros entornos, el que recibimos a través de lo que es la cuestión digital, toda la influencia de otros lugares, ¿no? Y cómo eso impacta en lo local, ¿no? Esta localidad de la que habla Bauman, ¿no? Lo local, los impactos de lo global sobre lo local y cómo eso interactúa, me parece que eso es algo que también tenemos que poner a trabajar. Digo, por ejemplo, y seguramente muchos de los que trabajan acá con jóvenes o que tienen hijos en edad escolar, el impacto de la mirada sobre la sociedad coreana en jóvenes, en niñas y adolescentes de la región, ¿no? Por caso BTS, pero por caso todo lo que puede ser cosplayer, etcétera, etcétera. Digo, ahí hay impactos globales y cosmopolitas que tenemos que incorporar y rediscutir y poner a dialogar, ¿no? Es como un ejemplo que quiero dar simplemente como para acompañar eso. Y por el otro lado, también abonar algunas cuestiones en relación a lo que planteaban de trabajo decente, digo, la idea de trabajo decente desarrollada, digo, desde OIT y otros organismos, también está el otro costado, que es qué tipo de trabajo reciben los jóvenes. Y ahí tomo a David Kreber, que habla de los bullshit jobs, ¿no? Los trabajos de mierda. Los trabajos de mierda son aquellos a los que se le ofrecen a todos aquellos sujetos que no tienen condiciones para, ¿no? Digo, y esto también hay que ponerlos a discutir. Los primeros empleos de todos los pibes son los bullshit jobs. Y muchas veces son los únicos, ¿no? Digo, y eso es algo que también tenemos que rediscutir qué pasa ahí. No, solamente decir que creo que las salidas son colectivas, no individuales. Tenemos que enfrentar la idea de que las estrategias son individuales, mi carrera, mi proyecto, mi vida. No, no, nuestra vida, nuestra carrera, nuestros proyectos, nuestras escuelas. Creo que esta es una acción muy importante para nuestro campo y para tentar reflexionar con nuestros alumnos, nuestros asesorados, etc. Tomo la palabra activismo. Sergio hablaba del activismo, ¿no? De nuestro rol como orientadores, no aceptando pasivamente situaciones que consideramos que son injustas, no tomarlas como naturales y tomar nuestro rol no solamente como un rol técnico, profesional, sino como un rol político desde ese punto de vista, ¿no? Es como muy importante. Como generación me parece que tenemos algo para aportar como generación, ¿no? Exactamente, y digo, aporto una pequeña cosita más a eso que decís, Miguel, porque cuando uno intentaba, o cuando yo intentaba armar la ponencia, decía, bueno, a ver, vamos a observar qué pasa con el activismo. Y el activismo lo están llevando adelante los jóvenes, y los adultos nos estamos quedando afuera. Digo, Mm. por caso, ni una menos, el movimiento de mujeres, de diversidad sexual, el movimiento de jóvenes por el clima, el movimiento de rebelión o extinción, digo, por pensar los activismos en los cuales los jóvenes se involucran, ¿no? Si vos ves la foto, la mayoría son jóvenes, los adultos no estamos, ¿no? Y los adultos estamos como pasando por el costado, lo miramos desde afuera. ¿Qué pasa que los adultos lo miramos desde afuera? Bueno, hay una pregunta más y Miguel tendríamos que ir cerrando porque Perfecto. 16:30 empieza una mesa de trabajos libres.
Pero acá te paso Bien. otra consulta para los colegas. Bueno, más que una consulta es agradecerles los conceptos que mientras transitamos este congreso, necesito decirlo. Hola, Sergio. Argentina transita un momento particular, particularísimo, los breaks los vemos en la tele, el desquicio que estamos viviendo, y entonces volver a recuperar la idea del activismo, del compromiso, y de que nuestro rol no tiene que ver solo con acompañar, o sea, que acompañar a alguien a elegir es también generarle condiciones para que pueda elegir. Así que agradecerles eso porque a veces cuando uno está trabajando e intenta mantener un equilibrio entre la clínica, lo comunitario, lo pedagógico, volver a recuperar la idea de lo poético. Muchas gracias. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Un aplauso acá para todas las exposiciones. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que ha sido un placer poder participar a la distancia. Esta modalidad que aprendimos a manejar en los últimos años. totalmente. Porque, porque una de las cosas que importantes era un poco esto, es encontrarnos, porque un poco de presencia humana, de tocarse, de verse, me parece sumamente importante, porque ya demasiada virtualidad. Esta ha sido una experiencia única para nosotros de la hibridez. Pero bueno, muchas gracias a todos, a Marcelo, a Sergio, a Viviana. Bueno, entonces, pero como te digo, Miguel, no podés venir a tomar ningún vinito hoy a la noche. Así que... ¿Te das cuenta? Me lo voy a perder esta vez. Bueno, un beso grande, ¿eh? Cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.